Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro evento Mark Review, nuestro primer seminario de este año sobre la revista Mark, en el cual contaremos con la participación de nuestros colaboradores de la tercera edición 2021 de la revista. Para quienes todavía no han tenido oportunidad de leer la anterior edición y las pasadas, los invitamos a acceder a la página web tanto de Benamtam como de SETCA para poder disfrutar pues del contenido que se tiene allí sobre distintos temas relacionados a los medios alternativos de resolución de conflictos. En esta oportunidad, pues bueno, contaremos con la participación de destacados especialistas en materia de arbitraje y medios alternativos. La moderación de esta actividad estará siendo realizada por el doctor Ramón Escobar Alvarado. Él es el presidente del Comité de Arbitraje de Benamtam y contaremos con la participación de los ponentes Fernando Sanquírico, Adolfo Baica, Maricruz Loaiza Cano, Asael Socorro y Luis Daniel Vapertui. Todos ellos, como les digo, colaboradores de nuestra revista. Y aprovecho la oportunidad también para invitarlos a, si tienen trabajos relacionados con el tema de los medios alternativos y quieren de alguna manera compartir con nosotros ese estudio, esa investigación que están realizando, pues el comité de la revista Mark está abierto a recibir sus trabajos y evaluarlos para su posible publicación. Dicho esto, pues bueno, también quería aprovechar de mencionarles que la actividad va de alguna manera a realizarse de forma corrida, es decir, sin preguntas intercaladas. No obstante, pueden realizar sus preguntas a lo largo de las exposiciones a través del chat y al final de la actividad, si el tiempo lo permite, pues estaremos haciendo sus preguntas a los ponentes. Ya sin más, habiendo hecho esa parte introductoria, les presento a nuestro moderador del día de hoy, el doctor Ramón Escobar Alvarado, quien es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela y maestría en Derecho Comparado de la New York University School of Law. Es profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Católica Andrés Bello, ex profesor de Resolución Alternativa de Conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello, socio de la firma ESCG Abogados, miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional Privado y Comparado, como ya les mencioné, presidente del Comité de Arbitraje de Benamtam, árbitro de SETCA y de otros centros de arbitraje, tanto nacionales como internacionales. Doctor Escobar, bienvenido y le cedo la palabra para comenzar con la actividad. Sí, buenos días a todos. En verdad es para nosotros un gran gusto estar aquí. Para nosotros también un día en que el arbitraje, la institución arbitral en Venezuela se viste de gala porque estamos promoviendo hoy esta serie de reflexiones de profesores, de especialistas en arbitraje que profundizan aún más la cultura del arbitraje en Venezuela. Y en esto quiero destacar dos puntos. Uno es que en Venezuela, a pesar de todas las adversidades que puede tener la resolución de controversia, en Venezuela hay una cultura pro arbitraje y eventos como este donde hay una reflexión, un aporte a las ciencias jurídicas, no solo de forma abstracta, sino los problemas concretos que vive el arbitraje, que nos dicen dónde fuimos, a dónde estamos y a dónde vamos, son destacables en el día de hoy en Venezuela. Por eso hay una cultura pro arbitraje que yo estoy convencido que va a ser esencial para la reconstrucción de nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, este evento hoy es una muestra aún más grande de la posibilidad que tiene nuestro sistema de arbitraje, nuestros dos centros de arbitraje venezolanos en internacionalizarse. A pesar de todas las adversidades, de nuevo, Venezuela tiene un sistema de arbitraje de avanzada, tiene la mayoría de los tratados importantes están vigentes en nuestro país, tiene una excelente ley de arbitraje, tiene una excelente ley de derecho internacional privado en Venezuela, la lex mercatoria, el derecho nacional tiene fuerza de ley y los venezolanos, abogados venezolanos, están bien preparados para resolver los problemas del arbitraje, y muestra de ello es el día de hoy y las conferencias con reflexiones teóricas y prácticas que vamos a escuchar.
Sin más presentación, quiero introducir al primero de nuestros ponentes, el profesor Fernando Sanquírico. Fernando es abogado de la Universidad Monte Ávila, es especialista en Derecho Corporativo de la UNIMED, es doctorando de la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Monte Ávila y de la UCAP, es director del CIERC, es subdirector de la revista Derecho y Sociedad, que es una revista jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monte Ávila, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje, director además del programa de estudios avanzados en arbitraje de la Universidad Monte Ávila, y es miembro por Venezuela de la LARP Nueva Generación. Fernando es una muestra de un abogado joven con un interés en arbitraje que aporta desde el día 1 que se graduó al avance del arbitraje en nuestro país. Es un abogado de quien uno siempre aprende del arbitraje y para nosotros es excelente tener el aporte de él hoy. Sin más, los dejo con Fernando. Gracias, Ramón. Muy honrado por tus palabras, además. Muy agradecido. Y además agradecido con la revista Marc, con el ZK y con Benancham, siempre por abrirme las puertas a este tipo de eventos. Aprovecho además, saludo a todos los copanelistas que me van a suceder, seguramente con ponencias más interesantes que la mía. Bueno, a mí me toca conversarles un poquito sobre el arbitraje en la antigüedad. Y la idea de esta investigación es un poco, y de esta ponencia, es un poco, o está enmarcada en una investigación un poco más amplia que yo he llevado a cabo, que es la defensa de la anacionalidad del arbitraje. Aunque eso tiene que ver mucho con esto, con esta investigación, este precedente, no me voy a meter tanto por ahí, aunque lo vamos a tocar tangencialmente. A ver, cuando nosotros hablamos del arbitraje en la antigüedad, lo primero que tenemos que tener muy claro es que lo estamos tratando como un antecedente. No estamos en presencia del arbitraje tal y como lo conocemos en la modernidad. Sabemos que el arbitraje moderno empieza a fraguarse realmente a partir de 1700 con el Tratado de Jay. Es un tratado entre dos estados, entre Inglaterra y los Estados Unidos, y ahí se sientan las bases fundamentales de lo que va a ser el arbitraje tal y como lo conocemos. Pero no quiere decir que el arbitraje no tenga unos antecedentes que van mucho más allá o mucho más al pasado de lo que es el Tratado de Jay, de nuevo para el siglo XVIII de nuestra era. ¿Y cuándo empieza? Pues hay autores y hay estudios, digamos, antropológicos, históricos, de los cuales se sirve la ciencia de la historia del derecho, que nos demuestran que el arbitraje es incluso anterior a la existencia del Estado, o a la existencia de lo que podríamos llamar, si hacemos el paralelismo utilizando lo que es la Grecia antigua, las ciudades-estado. Es anterior a esa configuración de poder, si lo queremos decir de alguna manera, soberano, entendido ahora también históricamente la soberanía desde el punto de vista del poder que tiene una persona sobre el resto de los demás. Acuérdense que la soberanía entendida modernamente cambia a partir del siglo XVIII-XIX, con todo el tema del siglo de las revoluciones. Pero ya nos dicen, incluso autores nacionales tan reputados como lo puede ser el profesor Arminio Borjas, que nos dice que el arbitraje es una institución de derecho natural. Incluso este autor nos dice que los orígenes del arbitraje se asocian al momento en que el hombre inicia su convivencia social, surgiendo intereses y opiniones divergentes sobre un mismo asunto, o sea, cuando hay un conflicto, básicamente. Porque es ilógico pensar que el hombre primitivo resolvía todos sus asuntos mediante la fuerza. Eso es quizás lo que nos pretende de alguna manera decir
Hollywood, si lo queremos poner de esa manera, pero a través, o sea, para hacer una diferenciación entre lo que era el primitivo, el hombre primitivo y el moderno, pero la verdad es que ese hombre primitivo o ese hombre antiguo, por no decirle primitivo, no es tan salvaje como muchas veces nos quieren pintar. ¿Dónde podemos conseguir, por ejemplo, anécdotas de la Biblia? Por ejemplo, si nos vamos a Grecia, y ya no a Grecia, a la Grecia real, a lo que pasó, sino más a su mitología, ya en la mitología griega, o sea, en lo que es ese arquetipo inconsciente, vamos a encontrar menciones al arbitraje. ¿Okay? De nuevo a ese antecedente de lo que nosotros conoceríamos arbitraje, que es simplemente buscar a un tercero imparcial para que adjudique una disputa. Si quisiéramos conversar y digamos, más distendidamente, podemos hablar, por ejemplo, en esa mitología griega de la famosa manzana de la discordia. Los que no conocen el mito de la manzana de la discordia es lo que dio pie a la existencia de la guerra de Troya, un hecho verificable en la historia además, y más o menos el mito de la manzana de la discordia es el siguiente, pues la diosa Iris, que era la diosa de la discordia, en una reunión de dioses en el Olimpo, suelta una manzana de oro, y la manzana tiene una inscripción que dice para la diosa más bella. A lo que tres diosas tratan de arrogarse la propiedad de la manzana, porque si es la diosa más bella, pues entonces tenemos a Hera, Atenea y Afrodita que dicen, yo soy la más bella, la manzana de oro me pertenece. Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo quién era la más bella, pues deciden llevar su disputa a un tercero imparcial. Y no se les ocurre otro tercero imparcial que al hombre más bello del mundo. Supuestamente, pues, según este mito, el hombre más bello del mundo no era otro, sino que el señor Paris. Y como quizás en la anatomía del hombre se encuentra la posibilidad de ser corruptible, pues cada diosa se le acercó a Paris ofreciéndole algo distinto. Una se le acercó, Atenea se le acercó y le ofreció la posibilidad de manipular las leyes de la física. Hera se le acercó y le dijo que le daba toda la riqueza del mundo. Y nuestra amiga Afrodita le dijo que pues, él iba a conceder a la mujer más bella del mundo, a lo cual Paris accedió, adjudicó la disputa, y pues Helena se enamoró de Paris y empezó la guerra de Troya. Pero ahí tenemos un antecedente ya muy arquetípico en nuestro inconsciente. Ya la Biblia también, tan temprano como el Génesis, nos trae un antecedente de la Biblia. Si queremos, en el Génesis, en el capítulo 31, versículo 37, hay una disputa entre Jacob y Labán, que discuten por unos ídolos perdidos, y la cita viene de esta manera: ya que has buscado entre todos mis bienes, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos, o sea, y los tuyos, o sea, terceros imparciales, y juzguen entre nosotros dos. Vemos de nuevo la existencia de arbitraje o esa búsqueda de un tercero imparcial no estatal para que resuelva un pleito. Si vamos a la raíz etimológica de arbitraje, nos tendríamos que ir a los fenicios con la raíz RBN, ¿okay? Que habría sido tomada por los romanos, digamos, por la cultura, por el intercambio con la cultura comercial con los fenicios, y pues utilizan el término árbiter como tercero imparcial que resuelve una controversia. Entonces también podríamos de alguna manera asumir que entre los fenicios existe algo parecido a lo que nosotros tenemos como arbitraje, que de nuevo esta raíz RBN significa garantía. Entre los persas y los indios de la India, también se conoce el arbitraje. Vemos que no es algo únicamente del hemisferio occidental, por lo menos del hemisferio occidental antiguo, del mundo conocido para ese momento, sino que ya los persas conocen el tema del arbitraje, por ejemplo, en lo relativo a la sucesión del trono de Darío, que fue resuelto por Artabanes en favor de Jerjes. Sabemos que Jerjes luego es quien inicia el periodo de guerras contra los griegos. Esto nos lo cuenta Heródoto. Y según la clásica crónica de Jenofonte, se refiere a la controversia resuelta por un príncipe de la India, surgida entre Ciro y el rey de Asiria. Entonces vemos que no es tan
únicamente romano, aunque muchas veces buscamos nuestros antecedentes en la Roma clásica o en la Roma postclásica. Me refiero a los antecedentes jurídicos de nuestro sistema continental de derecho. Pero ya más específicamente en Roma podemos hablar de casi 4 periodos referentes a lo que podemos, a lo que podemos estudiar con el arbitraje. ¿Ok? Vemos que si recordamos nuestras clases de derecho, sabemos que en Roma hubo 3 tipos de procedimientos. ¿Okay? A lo largo de toda su historia ya conocemos los 3 periodos romanos, la monarquía, la república y el imperio. Durante todos estos periodos se sucedieron distintos tipos de sistemas procesales. Tenemos el sistema de las acciones de ley, tenemos el procedimiento formulario y tenemos la extraordinaria cognitiva. ¿Ok? Quizás los 2 primeros se parecen mucho, ¿ok? Y los 2 primeros se dividen en 2 fases. No voy a entrar en mucha disertación acerca de estas 2 fases, pero sí lo que tenemos que saber respecto del arbitraje en este caso, es que las 2 fases, una era conocida por el magistrado, ¿ok? Por el magistrado del Estado, por el magistrado romano, pero era la fase preparatoria, era la fase más procesal. Pero la fase donde realmente se conocía del fondo de la controversia era remitida desde el magistrado a un tercero imparcial, no funcionario del Estado, no funcionario de Roma, ¿okay? Que podía ser o elegido por las partes, o en caso de no acordarlo las partes, elegido por el mismo magistrado que había conocido la primera fase. Se le relegaba el expediente y ese tercero imparcial ciudadano romano, obviamente, pero que no tenía condición de funcionario, era el que terminaba decidiendo la disputa, ¿ok? Entre las partes que estaban en conflicto. Entonces aquí tenemos también una especie de, si quisiéramos hacer paralelismos de la institución, pues pareciera gracias Mario, pareciera que el funcionario lo que es el que de alguna manera va a terminar administrando el procedimiento, mientras que el ciudadano romano tercero imparcial no funcionario es quien va a resolver el problema. Quizás en la extraordinaria cognitio, esta tercera fase es la fase donde el Estado se vuelve un Estado todopoderoso y deja de regular el arbitraje. Ya estamos hablando del imperio, donde el emperador es el amo, dueño y señor, el dominus, según digamos, la lengua latina, el dominus, que es el que domina todo el poder político y deja de permitir esta especie de justicia privada, ¿ok? No sin antes, para poder terminar, que la evolución de este sistema hace que años después el emperador se dé cuenta del error y permita de nuevo la autonomía privada y la regulación del arbitraje. Esto es un poco un paneo general de lo que sería el arbitraje en la antigüedad. Pues si tienen alguna pregunta, pues más que feliz de poder compartirla con ustedes. Muchas gracias. Excelente, Fernando. Bien interesante la historia del arbitraje y creo que da para una reflexión y para hacernos varias preguntas, ¿no? Sin embargo, vamos ahorita con la segunda de nuestros expositores. Es la doctora Maricruz Loaiza Cano. La doctora Loaiza Cano es abogada de la Universidad del Zulia con más de 30 años de experiencia profesional como abogado laboralista. Es especialista en derecho del trabajo. Es especialista del derecho del trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello. También es especialista en derecho, Estado social y globalización y de la Universidad de Castilla de la Mancha en Toledo, España, y especialista en análisis, gestión y resolución de conflictos. Es conciliadora del CEDCA y además es CEO de la marca Mediando Soluciones. Actualmente se encuentra impartiendo formación en gestión y resolución
de conflictos en el sector privado en España. Doctora, es un placer tenerla por acá. Ok, Adelante. ya estoy por aquí. Estábamos perdidos en en otra plataforma. Ya nos incorporamos. Un placer de verdad. Bueno, el placer es mío. De verdad que muchísimas gracias por este espacio que me parece tan importante justamente para la promoción y para divulgar los medios alternos de resolución de conflictos. Felicitaciones a la revista MARC, al CEDCA, a Benancham por esta iniciativa que ya cada vez coge mayor auge, ¿no? Me corresponde a mí, me han dado un tiempo de 20 minutos y trataré de someterme al tiempo que me han dado, ¿no? Y además voy a intentar compartir pantalla con ustedes una presentación que tengo justamente sobre el tema que vamos a tratar. A ver, compartiendo pantalla, voy a hacer la presentación completa. Muy bien. ¿Qué me corresponde a mí tratar en la tarde de hoy? Yo voy a hablar un poco sobre el conflicto de intereses o conflicto de poder, según ya veremos a medida que vayamos avanzando, que se presenta en los conflictos colectivos de trabajo del sector público por causa de la mediación que adelanta el inspector del trabajo, que es el mediador en este tipo de conflicto. Es el mediador natural, el conciliador natural, yo lo pongo entre comillas en este tipo de conflicto. Pero primero voy a dar un paso muy rápido por algunas concepciones, por algunos asuntos teóricos. El primero y más importante para mí es relacionado con la posición que ocupa los medios alternos de resolución de conflicto en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico venezolano. En la Constitución, en los medios alternos de resolución de conflicto se encuentran incorporados, forman parte del sistema de justicia nacional. Y yo creo que esto es bastante importante. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, por los jueces de la República, por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y se añaden como auxiliares también, o para compartir responsabilidades, vamos a llamarlo de esa manera, los medios alternos de solución de conflicto y concretamente en el 258 el arbitraje, la mediación y la conciliación, conjuntamente con los jueces de paz también. De manera que no hay duda de la importancia que tiene en nuestro ordenamiento los medios alternos de solución de conflicto. De su lado, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras que en lo sucesivo por economía lingüística, voy a llamar la legislación laboral o la ley sobre la materia, y es esta la disciplina justamente que me ocupa. Promueve la mediación para la solución pacífica de los conflictos previa al conflicto, dice la ley mencionada, y esto nos llama quizás un poco la atención porque, y me gustaría aclararlo porque dirían, bueno, ¿cómo que previa al conflicto cuando se supone que la mediación se da cuando está presente un conflicto? Bueno, esto tiene que ver con unas formalidades que se cumplen en los conflictos colectivos de trabajo, ¿no? Hay una presentación de un pliego de peticiones con carácter conflictivo que, digamos, es una formalidad que debe cumplirse para que queden legitimados las organizaciones sindicales, en ese caso, por ejemplo, para el ejercicio de su derecho a huelga. Pues bien, antes del inicio de ese procedimiento, el inspector del trabajo deberá convocar a las partes para procurar un acuerdo entre las mismas y solucionar de manera pacífica el conflicto que les atañe. Una vez instalada la Junta de Conciliación, si no se logra dicho acuerdo, entonces la Junta de Conciliación tiene un periodo de tiempo en el cual el inspector del trabajo preside esa Junta de Conciliación. Y aquí hay dos puntos que es importante para mí que tomemos en cuenta y que no olvidemos. El mediador en los conflictos colectivos de trabajo, tanto del sector privado como en este caso del sector público, es impuesto por la ley. En la Junta de Conciliación la preside el inspector del trabajo, es impuesto por la ley. Creo que hay una distinción muy clara aquí entre lo que es un mediador, por eso dije natural entre comillas, que debe ser elegido por las partes de común acuerdo, con el mediador, con el inspector del trabajo en funciones de mediación en los conflictos colectivos de trabajo. De su lado, el reglamento de la ley laboral ya desde el año 1999 incorporó, para favorecer la autocomposición de los conflictos, incorporó el Sistema Nacional de Arbitraje y Mediación, digamos, para
conocer de los conflictos del sector privado, colectivos de trabajo del sector privado, y la Comisión Nacional de Mediación, para conocer de los conflictos del sector público y del establecimiento de los servicios públicos esenciales. Pues bien, ya dijimos que el inspector del trabajo era el mediador impuesto por la ley en los conflictos colectivos de trabajo, y entonces, y además, este mediador es un funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. El inspector del trabajo, como todos lo sabemos, es un funcionario subordinado del ministro del Trabajo. El ministro del Trabajo es a su vez también un funcionario subordinado de la máxima representación del Ejecutivo Nacional, como es la Presidencia de la República. Entonces, nos preguntamos, aquí, allí, donde las garantías de la mediación, que están informadas por sus principios, que es la imparcialidad, la neutralidad y la confidencialidad, que es lo que nos da la garantía o le da la garantía a los mediados para que haya igualdad entre las partes, para que no exista desequilibrio entre las partes. Nos preguntamos, ¿todas estas condiciones se reúnen o las reúne el inspector del trabajo, o el rol del inspector del trabajo en funciones de mediación en los conflictos colectivos de trabajo del sector público? Nos encontramos ante un conflicto de intereses, nos encontramos ante un conflicto de poder. Voy a tocar primero lo relativo al conflicto de poder. En todos los conflictos, por lo general existe un conflicto de poder entre las partes, entre los mediados. Pongamos por caso, para hacerlo muy gráfico, muy evidente, un conflicto entre una comunidad indígena y una multinacional que quiere desarrollar un complejo urbanístico, por ejemplo, en la zona donde ellos se encuentran asentados. Bueno, allí se va a dar un conflicto ecológico, etcétera, etcétera. No importan las características, pero es evidente que hay un desequilibrio de poder, hay un conflicto de poder que el mediador estaría llamado a equilibrar. Y estos principios de neutralidad y de imparcialidad que se le imponen al mediador, pudieran ser sujetos u objeto de flexibilización. ¿Para qué? Justamente para que el mediador pueda tratar de lograr el equilibrio entre las partes. Hay dos corrientes doctrinarias. Una dice que ese corsé debe ser rígido y deben ceñirse estrictamente a esos principios, y hay otra corriente por la que me decanto yo, que esa posición ortodoxa debe flexibilizarse para lograr ese equilibrio entre las partes. Pero ojo, aquí estamos hablando de ese equilibrio de poder entre las partes donde no está involucrado el tercero, que es el mediador. El mediador, en este caso, el tercero son las partes. Entonces, habría que ver si realmente estamos entonces en presencia de un conflicto de intereses. Para eso podemos pasarnos por algunas nociones de mediación, que por supuesto entiendo que todos quienes estamos acá las conocemos. Estoy viendo el tiempo. Y bueno, para eso he hecho mano, y los vemos en el artículo que está publicado en la revista Marc, en mayores detalles. Aquí por razones de tiempo lo voy a sintetizar. La guía sobre legislación del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo nos hace una definición muy simple que todas conocemos sobre lo que es la mediación y el mediador, pero dice muy claramente que ese tercero debe ser neutral. El Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que me pareció muy específico sobre la materia, también dice que es un tercero que acerca a las partes y puede hacer propuestas para llegar a una solución las partes en conflicto. Y cito a Fernández Río, que es un doctrinario también, que a su vez es citado por Vallejo, que son que tiene unas publicaciones. Él es un catedrático en el área de psicología y me parece muy interesante por aquello de los conflictos de poder, etcétera, etcétera. Y la bibliografía la tengo citada aquí en la presentación, que la pueden leer, y también está citada en el artículo. ¿Y qué es lo que rescato y qué es lo interesante justamente de lo que nos dice Fernández Río? Que ese tercero que interviene como mediador no tiene poder ni autoridad para tomar decisiones. En eso estamos claros. En el caso del inspector del trabajo, él no toma decisiones, las toman las partes, pero sí representa la autoridad, y yo creo que eso es innegable. El inspector del trabajo tiene una representación autoritaria ante las partes. Pues bien, entonces, para cerrar el cuestionamiento como tal, si nosotros tenemos
que el mediador, su fundamental tarea es la de no ostentar autoridad, evitar que se perciban desigualdades entre las partes. Si el inspector del trabajo es un funcionario público, forma parte del Ejecutivo Nacional, ¿acaso no es parte también en el conflicto? En un conflicto, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo, el mediador es el inspector del trabajo. Y si nosotros dividimos o vemos que la mediación, me perdonan el término, es a tres patas, vamos a decirlo de esa manera, pues una de las patas es el organismo del Estado, porque los conflictos del poder público son los organismos del Estado en conflicto, no sé si me explico, y el funcionario del trabajo forma parte de esa estructura organizativa. Entonces, indiscutiblemente, aquí hay un desequilibrio evidente, ya no entre las partes, sino que involucra al inspector del trabajo también. La directiva del Parlamento Europeo, acudo a ello porque es el antecedente inmediato acá en Europa en materia de legislación sobre la mediación. Y destaca de manera muy categórica la necesidad o los principios de imparcialidad, independencia y confidencialidad del mediador. Y hablando a propósito de la confidencialidad, me pregunto, en esas reuniones privadas que se llevan en los procesos de mediación, el caucus, que todos lo conocemos, en un conflicto colectivo de trabajo, supongamos que los trabajadores están presionando, y esto lo hago también a modo de ejemplo para hacerlo bien gráfico, los trabajadores están presionando, ¿para qué? Bueno, para que la reivindicación económica que están exigiendo se les dé y dicen nos vamos a ir a la huelga. Si realmente esa reivindicación económica estuviera cerca de las aspiraciones de ellos y no tuvieran una verdadera intención de ir a la huelga y realmente saben que su interés es otro, ¿se lo comunicarán realmente al inspector del trabajo? ¿Habrá esa confianza y esa confidencialidad en el inspector del trabajo? Y hay algo que quiero que quede muy claro. Yo no estoy cuestionando la ética del inspector del trabajo. El inspector del trabajo puede ser un funcionario muy ético, de hecho seguramente lo es. Yo fui inspectora nacional del trabajo y me correspondió estar en ese rol. Puede ser muy ético, puede respetar a carta cabal estos principios de imparcialidad, de independencia, de confidencialidad. De modo que, repito, yo no estoy cuestionando la ética del inspector. Yo lo que estoy cuestionando es el aspecto objetivo, el aspecto formal que trae consigo la mediación del inspector del trabajo en los conflictos colectivos del sector público. Hay una definición que quise transcribirla y me voy a permitir leerla rápidamente porque se me agota el tiempo, que nos da la Organización Internacional del Trabajo en torno a la mediación. No dice que es una institución que se debe configurar como un instrumento de ayuda y como tal debe ser percibido por las partes. Ojo, debe percibirse como tal. Para que la mediación tenga este carácter, se precisa que las instituciones que la alberguen cuenten con mediadores debidamente capacitados, eso no está en duda, para la función que se les asigna, encarnando la imparcialidad y la neutralidad necesaria para su desempeño. Es decir, el rol, la representación que hace el inspector del trabajo, en este caso como mediador, debe ser la de un funcionario imparcial y neutral y generar confianza entre las partes. Estas características deben transmitirse a las partes. Es justamente lo que estoy diciendo para que puedan depositar su confianza en este mecanismo de solución de conflictos cuya eficacia se fundamenta precisamente en esa condición. Termino la lectura. Entonces yo creo que esta definición de la organización del trabajo calza perfectamente para el cuestionamiento que nos estamos haciendo. Yo me permití traer acá, copiar lo que es el organigrama del Ministerio del Trabajo, esto lo tomé justamente de la página del Ministerio del Trabajo, y aquí nosotros podemos observar cómo en línea recta depende de la Presidencia de la República, vamos aquí hasta la Dirección General de Organizaciones Sindicales, de la que dependen los inspectores del trabajo, en la estructura, en el organigrama del Ministerio del Trabajo, que es un ente dependiente del Ejecutivo Nacional. Aquí, por supuesto, vemos que hay una curvita, pero es porque hay varios despachos de viceministros. Pero es en línea recta, es un subordinado dependiente directo del Ejecutivo Nacional. Y aquí las banderas rojas, para poner algo de moda, el red flag.
Es decir, ¿qué es lo que nos llama la atención? ¿Cuáles son las alertas que nosotros debemos tomar en consideración? ¿Se cumplen los principios y se dan las garantías, objetivamente hablando, en este rol de mediación del inspector del trabajo en los conflictos colectivos de trabajo del sector público? El funcionario mediador, el mediador, corrijo, es un funcionario del público también, es decir, que es parte, es lo que comúnmente llamamos juez y parte. Es un dependiente subordinado. Y hay, evidentemente, un desequilibrio en esa triada entre las partes y el mediador. ¿Se puede flexibilizar? ¿Es aplicable al caso concreto? Ya decía anteriormente que en el caso de los conflictos de poder es posible esa flexibilización de los principios por parte del mediador, pero yo creo que en el caso concreto esa flexibilización no es aplicable porque creo que no nos encontramos ante un conflicto de poder, sino ante un conflicto de intereses. Y ya concluyo, se acaba el tiempo. ¿Cuáles son las opciones que propongo? Primero, superar la costumbre, digo yo. ¿Y por qué digo superar la costumbre? Porque, bueno, es un hecho conocido que realmente el movimiento sindical, el Ministerio para el movimiento sindical, para los trabajadores, el Ministerio del Trabajo es el órgano natural para conocer de los conflictos colectivos de trabajo. Eso es una cuestión cultural y yo creo que eso es algo que debe superarse. ¿Cómo lo podemos superar? Lo podemos superar, a mi modo de ver, a través del diálogo social y la concertación entre los actores sociales. ¿Y para qué? Para crear un sistema nacional independiente de mediación laboral. Ya tenemos el CENAMED, ya tenemos la CONAMED. Esas deberían ser las principales organizaciones de gestión para la resolución de los conflictos, pero sustrayéndolo del Ministerio del Trabajo. Como lo dije anteriormente, la CONAMED, no sé si lo dije, si no lo repito o lo traigo a colación, en la comisión, en esta CONAMED, que es la comisión que sería la comisión que conocería de los conflictos del sector público, estaría presidida por el ministro del Trabajo, de manera que hubo un acercamiento en 1999 cuando se incorporaron al reglamento y aún se encuentran vigentes, pero sigue estando presidida por el ministro del Trabajo o, como lo dice la norma, o por el funcionario que ésta designe. No, la idea es que salga de la esfera del Ministerio del Trabajo, que sean mediadores independientes, que no tengan vínculo de ningún tipo de subordinación con el Poder Ejecutivo Nacional. Bien sabemos que en este tipo de conflictos se deben preservar algunos lineamientos del Ejecutivo Nacional, se deben salvaguardar los intereses del Estado, de la nación, pero para eso están justamente los organismos competentes que pueden concurrir a esas sesiones de mediación y velar justamente por esos intereses, pero sin que el mediador sea o forme parte del Ejecutivo Nacional. ¿Y cómo podemos hacerlo? Yo creo que sustraer del Ministerio del Trabajo la mediación en este tipo de conflictos puede lograrse a través de un cambio legislativo. Y ese cambio legislativo necesariamente, como ya lo dije, debería pasar a través del diálogo social y la concertación entre los factores sociales. ¿Y por qué propongo yo todo esto? Bueno, primero por las razones antes expuestas, es decir, yo creo que hay un conflicto de intereses, yo creo que es un proceso de mediación que está contaminado ab initio, que no se corresponde con los principios de la mediación. Y si nosotros queremos dar una respuesta responsable, coherente y ética, que no estoy hablando de la ética del funcionario como tal, pero que sí sea coherente con las exigencias que cada día son mayores en nuestra sociedad de acudir a un proceso de mediación que se corresponda con lo que verdaderamente es el proceso de mediación o son los medios alternos de solución de conflictos, yo creo que se debe abordar el cambio que estoy proponiendo. Haciéndolo, como lo dije, a través de los actores sociales y, por supuesto, sin dejar de lado la participación del sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado es el que, para mí, el llamado a empujar, a impulsar, a influir, a tomar la iniciativa para una propuesta de esta naturaleza. Porque yo creo que la sociedad, repito, exige de un proceso de mediación y entiendo adecuado y entendiendo como sociedad a este cada vez más robusto sector público en nuestra nación. Pues bien, con esto ya me excedí 15 segundos.
en el tiempo. Creo que con esto pude agotar de manera muy veloz el tema de qué se trata. El inspector, a mí hay un conflicto de intereses y ese conflicto de intereses creo que podemos superarlo a través de los cambios que he propuesto. Y con esto muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación a participar en este tan importante evento. Sí, muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su ponencia. Creo que además es un aporte importante para expandir la mediación en nuestro país, la mediación institucional en nuestro país. Vamos a presentar ahorita al doctor Adolfo Baica. El doctor Obaica es abogado de la Universidad Santa María. El doctor Obaica también ha cursado estudios de posgrado en la Universidad de Toulouse, Economía en Ciencias Sociales de París. El doctor Obaica tiene adicionalmente un diploma superior de la Universidad Panthéon-Assas, la famosa Universidad de París II. Tiene una mención de finanzas públicas y de derecho fiscal de esa universidad. El doctor Obaica es además el presidente del comité directivo del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje. Es miembro fundador e integrante del consejo directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje, AVA. Y quiero destacar además que el doctor Obaica tiene por lo menos 20 años trabajando y siendo un amigo inquebrantable, entrañable del arbitraje. Me consta que el doctor Obaica de alguna manera ha sido uno de esos precursores, abogados precursores del arbitraje que lo vive teóricamente, pero también su cultura de arbitraje está en la práctica. Y esto es algo, una característica ejemplar e importante que quiero destacar del doctor Obaica. Doctor, un placer tenerlo aquí. Gracias, Ramón. Bueno, saludo a todos mis coponentes que me precedieron. Felicito al Comité de Arbitraje de Benancham por esta iniciativa, si se quiere, de popularizar el arbitraje, gracias a la pandemia y a todos estos medios del Zoom y de conferencias virtuales. Hoy me toca a mí tratar un tema que siempre me ha inquietado, o sea, la experticia complementaria en general. La experticia complementaria de los fallos es una institución procesal que se ha trasladado al arbitraje nacional o doméstico. Es poco utilizada en el arbitraje internacional debido a que el arbitraje internacional, si se quiere, no se trata de que sea más estricto, sino que no ha considerado la conveniencia de utilizar este mecanismo para resolver las controversias. En Venezuela hemos tenido situaciones particulares como la transformación económica y monetaria que ha obligado de alguna manera a recurrir a medios adicionales y concretamente a esta institución para actualizar el monto de la condena. Yo voy a compartir una presentación que me sirva como guía, la cual estoy dispuesto a compartir con los asistentes de este evento para que veamos claramente. ¿Se está viendo la presentación? No, no ¿Vamos? estamos viendo la presentación. Okay. No la estamos viendo. No la estamos viendo. Un minuto. ¿Ahora? Tampoco. Bueno. Déjame ver cómo hago esto. Los fastidios de la tecnología a veces. ¿Está o no? No le di a compartir pantalla, un minuto. Déjame aquí. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vemos su pantalla,
y ya vemos la presentación, solo listo, perfecto. Ok, Sí, perfecto. Adelante. lo vemos perfecto. Ok, bueno, obviamente es obligatorio hacer un preámbulo, un breve preámbulo sobre el arbitraje. Ya la doctora Loaiza indicó pues que el arbitraje forma parte de nuestro sistema de justicia, de acuerdo a la Constitución de la República y a la Ley de Arbitraje Comercial. Y hay dos tipos de relación que obligatoriamente tiene que tener el arbitraje con la jurisdicción ordinaria, ya que carece del ius imperium. Hay un auxilio requerido, que es aquel auxilio que todos conocemos cuando los árbitros le piden a la jurisdicción ordinaria que los ayude a hacer cualquier diligencia dentro del proceso arbitral. Y hay un auxilio obligatorio que es aquel al que hay que recurrir sin más cuando se trata de la ejecución del laudo. Ahora no quiere avanzar esto. Ok, aquí estoy. El laudo, cuando es dictado, tiene que ser reconocido por la autoridad jurisdiccional para poder tener acceso a la ejecución. Y en esa disposición de la Ley de Arbitraje Comercial se establece que se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. Nosotros sabemos ya que el Código de Procedimiento Civil no es de obligatoria aplicación dentro de los procedimientos arbitrales, ya que tenemos los reglamentos de las instituciones de arbitraje y tenemos también los compromisos arbitrales donde se establecen las normas sobre las cuales se va a regir el proceso. Sin embargo, cuando se trata de la ejecución, y repito, es necesario acudir al Código de Procedimiento Civil, bien sea un laudo nacional o bien sea un laudo extranjero. El artículo 524 del Código de Procedimiento Civil establece que cuando la sentencia quede definitivamente firme, y aquí podemos aplicar mutatis mutandi, cuando el laudo esté definitivamente firme, el tribunal decretará su ejecución. Y el artículo 532 señala que la ejecución no puede ser interrumpida sino por dos razones que están establecidas en el código, bien sea porque ya se cumplió con la sentencia o bien sea porque la obligación está prescrita. Existe una duda, tanto en los jueces como en el foro, porque hay muchos profesionales que piensan que cuando se solicita o se acuerda una experticia complementaria del fallo o del laudo, ya entramos en fase de ejecución. Inclusive, estoy seguro, que hay una errónea interpretación de la norma cuando se señala que la actuación de los árbitros concluye con el laudo. Pero resulta que la experticia complementaria del laudo es un complemento de él y es un acto de juzgamiento, no es un acto de ejecución. Entonces, yo diría que para que esto se vea más claro, podemos ir a la jurisdicción ordinaria donde nos vamos a dar cuenta que la experticia complementaria del fallo no es un acto de ejecución, sino es un acto de juzgamiento. Tan es así que la experticia complementaria del fallo tiene reclamo ante el juez donde se sustanció la experticia, tiene apelación de la decisión del juez que resuelve ese reclamo ante el superior y tiene casación, de manera que nos damos cuenta que la experticia complementaria del fallo es una sentencia definitiva, pues forma parte de la sentencia que le dio origen y tiene los mismos recursos. En la jurisdicción arbitral y en la jurisdicción ordinaria vemos una gran diferencia, y es que el laudo nace ejecutable. Es decir, el laudo, como no tiene ningún tipo de apelación, cuando se dicta, es ejecutable. Tan es así que usted va al Tribunal Superior, al juez de primera instancia, pide la ejecución, y si está pendiente un recurso de nulidad, si no se cauciona, usted no puede suspender esa ejecución. Hay tres sentencias. Bueno, todo esto lo estoy diciendo porque he visto en el foro
donde se ha sostenido, inclusive se han introducido amparos constitucionales, diciendo que cuando se tramita una experticia complementaria del laudo en sede arbitral, se está infringiendo el debido proceso. Hay 3 sentencias que para mí son fundamentales. La sentencia de Preco-Weiss del año 1999, la cual fue sometida a revisión constitucional 10 años después, en el 2019, y tiene una particularidad. Este era un juicio que se intentaba ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Y dentro del juicio se resolvió pedir un arbitraje para interpretar una cláusula del contrato. De manera que en ese juicio estaban conviviendo un procedimiento ordinario de jurisdicción ordinaria y un arbitraje que se estaba evacuando dentro de ese juicio. En ese juicio, la Sala Político-Administrativa, con una incidencia que se planteó, dijo que el trámite de la designación de expertos en ese juicio lo debían hacer, lo debía hacer la Sala Político-Administrativa. Cuando se introduce una revisión constitucional 10 años después, la Sala Constitucional no se pronunció sobre el fondo del tema, si le competía a la Sala Político la designación de los expertos, o por el contrario, era a los árbitros esa designación. Y no resolvió el punto. Con posterioridad, es decir, déjame ver la fecha un minuto porque no la veo aquí. En el año 2014, en un arbitraje, ya no era en un juicio ordinario, se resuelve que la designación de los árbitros se debe hacer en sede arbitral. Después hay una sentencia de Colasante, que es un juicio ordinario de revisión de sentencia, y aquí voy a hacer un paréntesis para que veamos lo que se dijo en el caso Preco-Weiss. Se dice, después de dictada la sentencia, la experticia complementaria ordenada en el laudo arbitral fue sustanciada y evacuada en la Sala Político-Administrativa. Después, en el caso del Ejecutivo Bonaga, se dice, es decir, que el tribunal arbitral es competente para dictar aquellos actos, como los dirigidos a determinar los montos que han de ser pagados, que complementen lo establecido en la decisión definitiva. Aquí cabe decir que ¿cómo podría ser un acto de ejecución una experticia complementaria del laudo cuando no existe condena? Es precisamente la experticia complementaria del laudo la que va a determinar el monto de la condena. Entonces, si queremos interpretar como que la designación de los árbitros y el trámite de una experticia complementaria del laudo se hace en la jurisdicción ordinaria, estaríamos violando la ley de arbitraje comercial, que señala que todos los actos de ejecución y reconocimiento del laudo deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria, de manera que, no habiendo nada que ejecutar, no puede ir a tramitarse un acto del proceso arbitral. En el juicio de Colasante lo termina de aclarar, porque dice, solo después de estas operaciones dentro del proceso donde surgió la condena con los respectivos dictámenes, es decir, los dictámenes de los expertos o cualquier otra experticia que se haga del lindero o X, es que la sentencia ha quedado definitivamente firme y se decretará su ejecución si no hay recursos pendientes. Entonces, más claro no puede ser decir que mientras no exista la experticia complementaria del laudo y del fallo, el juicio no entra en ejecución de sentencia. Hay 2 opiniones doctrinarias que han tratado este tema con mucha audacia, pues, y porque la opinión de mi amigo y colega Hernando Díaz Candia es del 2011,
todavía no estaba nada más la sentencia de la sala político-administrativa. Él dijo, pareciera, aunque ciertamente no es la única solución legal, que la experticia debe tramitarse ante el Tribunal Judicial de Ejecución. Después Carlos Acedo Sucre dice en el año 2009 que es lo deseable y es compatible con el artículo 33 de la Ley de Arbitraje Comercial. Yo no quiero sembrar ninguna duda. Para mí, la experticia complementaria del laudo y del fallo son actos de juzgamiento, no son actos de ejecución. Por lo tanto, deben tramitarse ante el juez natural, es decir, en los arbitrajes, ante el juez que dictaron, ante los árbitros, y en la jurisdicción ordinaria, ante el juez de primera instancia, que de hecho es como sucede. Hay dos decisiones donde... es que el busilis, pues, o la raíz de esta confusión es las experticias que se evacuan en ejecución de sentencia, que es cuando se suceden dentro de los procedimientos de ejecución situaciones nuevas que deben ser tramitadas por vía incidental. La típica actuación de estas situaciones es cuando la indexación, es decir, se decreta la ejecución, no se cumple dentro del lapso voluntario y pasa el tiempo. Esa desvalorización monetaria que ocurre dentro de ese tiempo tiene que ser determinada. ¿Para qué? Para que se pueda ir ajustando la condena. Esto se ve claramente en una sentencia laboral, por cierto, porque es allí donde nace este fenómeno, pues, donde no las situaciones nuevas en ejecución que se han suscitado en procedimientos desde hace muchos años, pero sí la típica, pues, de la indexación, que era la desvalorización de las acreencias laborales. Esta sentencia de la Sala Social dice, una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e indexado, como sea el monto de la condena, se decretará la ejecución. Esta sentencia fue ratificada en el caso de Cabello y el Nacional, ahorita recientemente, de manera de que sigue manteniéndose el mismo criterio. Los reglamentos de arbitraje, pues, del Centro de Caracas y del CEDCA, no existe, pues, digamos, en el Centro de Caracas una previsión con relación a la experticia complementaria de los laudos. Ni siquiera se menciona. Por el contrario, en el CEDCA, en sus dos últimos reglamentos, en el del 2013 y en el del 2020, sí se hace referencia a las experticias complementarias de los laudos y se señala que no son deseables, pues indiscutiblemente que ninguna incidencia dentro de los procesos arbitrales es deseable porque siempre dan pie al conflicto o a situaciones, pues, que pueden ser utilizadas por los abogados que no están de acuerdo con las resultas en recursos de nulidad y cuestiones muy indeseadas como son la infracción de la tutela judicial efectiva a través de los recursos de amparo y de revisión constitucional, muchas veces totalmente infundadas y que, en mi opinión, y yo creo que esto va a comenzar a suceder, como dijo el doctor Escobar Alvarado al principio, el arbitraje tiene una base sólida. El arbitraje, a pesar de todo, está siendo respetado, bastante respetado en la jurisdicción ordinaria, y yo creo que muy pronto vamos a comenzar a ver sanciones a nivel ético, sanciones a nivel pecuniario, por el abuso en la utilización de todos esos medios que están señalados, pues, en la ley para defender realmente la tutela judicial eficaz, que efectivamente cuando se infringe hay que sancionarla, pero muchas veces hay un abuso de esos mecanismos. Como conclusión, o sea, y creo que este es un tema que vale la pena debatirlo, porque yo sé que dentro del foro hay abogados que consideran que la experticia complementaria del laudo
debe evacuarse en sede judicial, lo cual inclusive también desvirtúa la esencia del arbitraje, puesto que vemos en el caso, precisamente en el caso Preco Waste, pasaron 10 años y todavía no se había evacuado la experticia complementaria. O sea, verdaderamente es un atentado precisamente al principio de celeridad al que se sometieron las partes cuando celebraron su compromiso arbitral. Yo no me queda la menor duda, yo los invito a leer en mayor profundidad el artículo que salió publicado en la revista Marc, el cual también saldrá publicado porque lo que sale en la revista Marc es un extracto en el anuario de la ABA, si Dios quiere, a publicarse dentro de unos días o dentro de un mes, podrán ver este recurso, este artículo en su extensión y no me cabe la menor duda, espero estar contribuyendo dentro de la institución a que se aclare este punto y reitero que la experticia complementaria no es un acto de ejecución ni siquiera en la jurisdicción ordinaria. Así que con esto concluyo. Quiero darle las gracias pues a todo el tren de la revista Marc, del CETCA, por haberme invitado a este evento. Quedo muy complacido y te cedo la palabra, Ramón. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ovaiga. Como siempre, un placer escucharlo. Bien interesante el tema, importante. De nuevo, muchas gracias. Le corresponde ahora al doctor Asael Socorro. Asael, bienvenido. Para presentar al doctor Asael Socorro. El doctor Socorro es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Mercantil de la misma Universidad Católica Andrés Bello. También tiene un LLM de Derecho y Tecnología de la Tilburg University. Tiene una mención cum laude de esa universidad. Cuenta con más de 10 años de experiencia enfocado particularmente en área de tecnología, arbitraje, derecho corporativo y arbitraje, derecho de inversión. El arbitraje, el doctor Socorro lo maneja tanto a nivel nacional como internacional. Y tiene una amplia experiencia asesorando a empresas de todos los sectores, especialmente empresas de tecnología, energía y recursos naturales. El doctor Asael Socorro es socio de la firma Victum Legal y al igual que el doctor Fernando Sanquirico, es uno de los jóvenes estrellas del arbitraje. Asael, bienvenido a nuestro comité. Gracias, Ramón. Muchas gracias por tus palabras. Gracias al CETCA y a la revista Marc por la invitación. Para mí es un honor y un placer poder acompañarlo y muchas gracias a todos los colegas y amigos que se conectaron el día de hoy. Yo voy a hablar un poco sobre el análisis de las plataformas de resolución de disputas en línea, o en inglés Online Dispute Resolutions, que más que hablar desde el punto de vista teórico puro y duro, lo que quiero es de alguna forma sembrarles la duda y hacer una serie de interrogantes para que se vayan a sus casas de forma y investiguen sobre este novedoso tema, ¿no? Lo primero que, o a forma introductoria, lo primero que hay que mencionar que evidentemente hemos estado de alguna forma en los últimos años invadidos con una serie de conceptos en el marco legal que nos ha llevado a investigar y a estar en una continua formación sobre estos nuevos conceptos. Indudablemente han escuchado sobre el tema de los smart contracts, blockchain, inteligencia artificial, contratos en la nube. Todos estos nuevos conceptos han llevado a una evolución en el sector legal, en las ramas tradicionales del sector legal y en la forma en que nosotros los abogados prestamos los servicios. Dentro de este nuevo contexto aparecen evidentemente la resolución de disputas y la plataforma de resolución de disputas en línea.
Entonces, la gran pregunta aquí es si efectivamente no solo a nivel nacional en Venezuela, sino a nivel global, estamos haciendo uso de todas estas nuevas herramientas tecnológicas para presentar o para hacer una alternativa de resolución de conflictos a problemas que surgen directamente en el mundo online. Entonces, aquí lo primero que hay que diferenciar es lo que son los conflictos del mundo online y los conflictos del mundo offline. Evidentemente, esta presentación no trata, o el ámbito de aplicación no va a ser sobre las grandes disputas de un contrato de obra de una gran cuantía o unos daños y perjuicios de $100 millones que estén en juego. Aquí estamos hablando de otro tipo de disputas, en donde, por ejemplo, últimamente, sobre todo con talentos venezolanos, están prestando servicios o sus labores de forma freelance, en donde prestan servicios o son programadores y prestan un servicio a una compañía en Argentina, o una compañía en Estados Unidos, o una compañía en Europa, y el marco regulatorio de esa relación contractual o laboral que existe es muy precario, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con muchísimos programas de educación en línea, apuestas en línea, o lo que comúnmente, o lo más común, que son las compraventas dentro del marco de los marketplaces, internacionalmente en Amazon, regionalmente lo que puede ser Mercado Libre, ¿no? Entonces estamos hablando de unas disputas que tienen otra característica, unas disputas que necesitan o tienen una cuantía mucho menor a lo que tradicionalmente conocemos como un arbitraje que necesita una especialidad o un árbitro con un conocimiento específico y que necesitan ser resueltas a una velocidad distinta a lo que comúnmente conocemos en el arbitraje. Entonces, dentro de ese contexto aparece la resolución de disputas en línea. Yo les voy a hablar un poco de qué se entiende o qué se ha definido como la Online Dispute Resolution, o la resolución de disputas en línea, un poco el contexto histórico. Luego voy a hablar unas características inherentes a este tipo de plataformas para culminar conversando brevemente sobre unas plataformas que existen actualmente y que están en uso a nivel global, y una pequeña conclusión de qué se puede hacer en Venezuela, ¿no? Si estamos a las puertas o no de poder desarrollar una aplicación de estas características. Entonces, yéndonos un poco a la definición, encontramos que en unas notas técnicas desarrolladas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, definió a estas plataformas como un mecanismo para resolver controversias facilitado mediante el empleo de las comunicaciones electrónicas y demás tecnologías de la información y las comunicaciones. Es una definición muy sencilla y básicamente lo que te dice es la resolución de controversias a través del apoyo de herramientas tecnológicas. Entonces, como vamos a ver más adelante, muchas de estas plataformas están utilizando las nuevas tecnologías para apoyarse en poder resolver estas plataformas a una velocidad online. Ahora bien, ajeno a lo que pudiésemos imaginarnos, estas plataformas en línea para resolución de conflictos no son un concepto nuevo o no son unas herramientas nuevas. Como bien saben, en los años 90 ocurrió una gran evolución tecnológico-computacional. De hecho, son unos años pilares en la tecnología, y todo eso se dio como resultado, dio como origen la creación de Google, ¿no? Que es uno de las Big Tech actualmente, y conjugan una serie de desarrollos tecnológicos que totalmente revolucionaron el mundo, ¿no? En esos años ya existieron unos emprendimientos, unas iniciativas para resolver conflictos en línea, evidentemente muy básicos, pero tenemos varios ejemplos como el Virtual Magister Project, que fue una creación muy sencilla mediante la cual lo que se buscaba era de alguna forma comprobar si un mensaje o alguna noticia seguía existiendo en la nube o si seguía existiendo en el Internet. Evidentemente,
hemos evolucionado a tal punto que hoy existen los motores de búsqueda Yahoo o Google que completamente evolucionaron este concepto, pero esa fue una idea, una creación que se crearon por aquellos años. Luego existieron dos proyectos más icónicos de la época, el Online Mediation Project y el Online Abuse Office. Los dos tenían un fin muy específico, que era cuando existía una controversia mediante la compraventa de algún producto, había un conciliador o un mediador que sencillamente era seleccionado de una lista de árbitros o conciliadores que estaban en la plataforma, y él intentaba mediar de forma muy precaria dentro de la tecnología que existía en el conflicto. Entonces, tenemos la evolución de aquellos años con estas iniciativas, al igual que la Universidad de Massachusetts creó un instituto dedicado únicamente a la disputa, a la resolución de disputas en línea. Y de aquella época hasta acá se han creado una serie de plataformas que se han venido desarrollando y manejando, y sobre todo empleando las nuevas tecnologías existentes, ¿no? En el caso de la Unión Europea, creo que en el caso de la Unión Europea, en el caso de Estados Unidos, la Unión Europea fue la primera que creó de alguna forma el marco regulatorio para darle entrada a este tipo de plataformas, ¿no? Ellos tienen tres directivas, en el entendido que las directivas son aquellas normativas que emite la Unión Europea a los fines de que todos los países miembros puedan ser después adaptadas a su legislación interna. Entonces, la primera vez que aparecen estas Online Dispute Resolutions son en la E-Commerce Directive, que actualmente se encuentra la están modificando para adaptarla a las nuevas tecnologías. Hay una directiva sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles, y hay una directiva de plataformas en línea en sí, que verdaderamente desarrolla lo que son este tipo de plataformas. Ahora bien, entrando un poco en las características y elementos de este tipo de plataformas, nos encontramos con, en primer lugar, que yo creo que esta es una característica que abarca, o estas características abarcan todo tipo de plataforma o herramienta que conseguimos en Internet, que es uno, la intangibilidad, ¿no? Evidentemente, cuando uno decide someter una disputa a un centro de arbitraje como el CEDCA, uno sabe que está aquí ubicado en el Rosal, uno sabe que la directora es la doctora María Alejandra, está la doctora Ana Karina, uno sabe, existe un reglamento y una sede física donde las partes deciden ser, o que el CEDCA administre o sea el director de dicho procedimiento. Sin embargo, en este tipo de plataformas eso no existe. Evidentemente, siempre va a haber detrás unas personas que crearon la plataforma y crearon todo el mecanismo. Sin embargo, son disputas o son unas plataformas que están sencillamente en el mundo online, y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede conectarse y puede resolver una disputa, ¿no? Aunado a este elemento tenemos la internacionalización, que es básicamente lo que estoy comentando, cuando existen disputas entre dos partes ubicadas, en el caso de una persona que está trabajando un tema o un tema freelance, desarrollando una app para una empresa en Panamá o una empresa en Estados Unidos. Evidentemente las partes están ubicadas en dos jurisdicciones. Sin embargo, la resolución de disputas de este tipo de plataformas hacen que se pueda llevar a cabo con personas en una sede distinta a donde está la parte demandante o la parte demandada, ¿no? Igualmente, la desmaterialización hace que el concepto o las características de la disputa sea distinta, ¿no? Vuelvo al ejemplo de un contrato de obra donde las partes no se ponen de acuerdo en el contenido de las cláusulas, donde de repente hay que hacer una experticia o el tribunal tiene que trasladarse al sitio de la obra para verificar ciertos hechos. En este caso ya estamos hablando de otro tipo, o la naturaleza del objeto de la disputa es distinta.
Un claro ejemplo de eso es que hoy en día ya los libros no son comprados, salvo los románticos, no son comprados en físico, sino ya existen distintas plataformas que ofrecen, por ejemplo Amazon, donde ya todo el mundo compra el mismo libro, pero lo disfruta leyéndolo a través de una tablet. Y tenemos la turbulencia tecnológica como última característica de este tipo de plataformas, donde evidentemente es necesario, como el caso de la Unión Europea, que existe una regulación de este tipo de iniciativas y donde la regulación legislativa tiene que ir en la parte del desarrollo tecnológico de la plataforma, porque cuando existe una distorsión de esta naturaleza, se tiende a desregularizar en este caso la plataforma, ¿no? Entonces, creo que en resumen, con este tipo de características, yo creo, o lo más importante que debemos entender es que se tratan de unas disputas de distinta naturaleza, que tienen que ser resueltas a otra velocidad. Yo creo que eso es lo más importante. Evidentemente no estamos diciendo que van a estar de lado la labor de los centros de arbitraje, sino que este tipo de conflictos son generados a un tiempo mucho más veloz que el mundo offline y necesitan ser resueltos a un tiempo mucho más expedito que el mundo offline. Entonces, evidentemente eso tiene otra serie de consecuencias, como puede ser que tiene que ser a un costo mucho menor, que de repente no vas a poder tener árbitros tan especializados, sino una especie de jurado como tienen una de las plataformas que les voy a mencionar ahora. Y tiene que ser una resolución mucho más simple. Yo creo que los reglamentos que la regulan tienen que ser una resolución mucho más simple, donde en la propia demanda la puedan ser iniciada los propios usuarios sin la necesidad de un abogado, sencillamente completando un formulario, ¿no? Es decir, tan sencillo tiene que ser este procedimiento como la tecnología en sí. Entonces, en ese contexto, tenemos que, o yo por lo menos resumí en el artículo que se escribió en la revista, tres grandes ejemplos de plataformas actuales. Creo que el más importante es el que se llama Kleros, que los invito a que lo busquen en la nube o que lo busquen online para que puedan profundizar sobre él. Kleros se define como una justicia descentralizada, una plataforma descentralizada, donde básicamente se fundamenta su tecnología en blockchain y contratos inteligentes, que no vamos a entrar en ese tema, pero básicamente lo que quiere decir que existe un contrato inteligente de por medio es que la ejecución del mandato que vaya a salir o la decisión que vaya a salir pueda ser ejecutada automáticamente o pueda ser ejecutada sin la necesidad de una intervención judicial o que un tribunal o que un tribunal vaya a ejecutar una decisión, ¿no? En este caso, esta plataforma te habla que si las partes deciden someterse a una cláusula arbitral Kleros, tiene que ser enviado, como mencioné antes, una especie de formulario a través de una serie de preguntas que ya están predestinadas en esta plataforma y se selecciona un panel de árbitros, ellos los llaman jurados, donde se decide la disputa. Un tema muy importante o muy interesante de este tipo de esta plataforma es que los honorarios de los árbitros, como te digo, son ejecutados directamente a través de una criptomoneda que utiliza Ethereum, en este caso, que utiliza la propia plataforma, y cuando emite la decisión, ese pago se hace automático al jurado o a los árbitros. Igual, si se está hablando de una obligación de hacer una obligación de valor, la cuantía automáticamente también ejecutada a favor de la parte victoriosa. Otro tema interesante de esta plataforma es que la parte vencida que no cumpla con el mandato emitido por este jurado Kleros va a ser calificado negativamente dentro de esta misma plataforma que engloba una serie de comerciantes online o comerciantes o personas que hacen negocios de este tipo,
y la reputación de esta persona va a ser calificada como negativa y sirve una especie de due diligence antes de hacer un negocio con esta persona. Ya vemos la calificación negativa que tiene, ¿no? A fecha de hoy, esta plataforma ha logrado resolver más de 1000 disputas y cuenta con un panel o un jurado de más de 800 árbitros, ¿no? Cada uno con la especialidad que sea. En segundo lugar, más que una plataforma, dentro de estas directivas de la Unión Europea, tenemos que en el 2013 se creó esta directiva de la resolución de disputas en línea, y en ella se estableció en el artículo 14 un artículo bastante interesante donde se estableció que los vendedores de productos online deben necesariamente señalar cuando sus productos son ofrecidos de forma online un enlace mediante la cual el consumidor pueda realizar un reclamo online en relación al producto o el servicio adquirido, ¿no? Según estadísticas emitidas por la propia Unión Europea en esta materia, ellos te hablan que la mayor cantidad de disputas dadas en esta área son temas de aeronáuticos o reclamos a aerolíneas, ¿no? Es decir, es muy fácil comprobarle que tú al adquirir un pasaje, el día que vas a volar, se retrasa el vuelo por más de 4 horas, tú tienes tu oportunidad de meter el reclamo en línea y la aerolínea te responde por esa vía. Hasta el año 2020 se habían computado más de 120.000 disputas que se habían resuelto a través de este tipo de plataformas en el marco de esta directiva de la Unión Europea. Entonces vemos que creo que los europeos están dándole un gran impulso a este tipo de disputas. Y como les digo, creo que la naturaleza de ellas es que sean resueltas de forma expedita y a través de un mecanismo muy sencillo donde las propias partes puedan meter su reclamo, ¿no? Evidentemente todo esto es escalable a disputas a mayor cuantía. Yo en el trabajo anterior del seminario, del anuario de la ABA, yo escribí sobre la posibilidad de designar árbitros a través de la inteligencia artificial. Y creo que todo esto es escalable a grandes conflictos, pero creo que debemos ir poco a poco, ¿no? Siguiendo con las plataformas actuales en Latinoamérica, la verdad es que me costó encontrar una plataforma que se haya podido crear y mantener en el tiempo. La única que pude de alguna forma investigar es una que se llama eConciliator, que es una plataforma basada en inteligencia artificial y Big Data, que es brasilera, que fue creada inicialmente para el cobro de deudas pecuniarias. Sin embargo, pareciera que actualmente no está en uso, ¿no? Pese a que ellos tienen unas estadísticas y la página de esta aplicación está disponible. Intenté iniciar un reclamo, y la verdad es que no se dio o no pude introducir todos los datos completamente. Entonces, creo que a modo de conclusión y viendo un poco la carencia que hay en Latinoamérica de este tipo de plataformas, y viendo un poco el caso de nosotros, Venezuela, creo que estamos en el marco estamos en la ventana de un tiempo que tenemos que adaptarnos a este tipo de tecnología. Ya los europeos y el sistema anglosajón está muy avanzado y tiene ciertos tipos de plataformas, pero creo que nosotros podemos adaptar nuestros problemas y los distintos conflictos que surgen entre pequeños comerciantes en la nube. Actualmente en Venezuela entraron una serie de transnacionales y emprendimientos con marco tecnológico en Venezuela, como Value, Ubigo, está Mercado Libre, Yumi, Pedidos Ya, que realmente pueden hacer la resolución de pequeñas transacciones, que sea algo ejecutado de forma automática, que no sea muy costosa y que sea resuelta sobre todo de forma expedita, ¿no? Las partes de este tipo de conflictos requieren que las soluciones sean dadas de forma inmediata. Como les mencioné, existen cierto tipo de marketplace
incluso Mercado Libre lo tiene, o eBay, o el mismo Amazon, que tú puedes de alguna forma presentar tu problema, tu conflicto ante la plataforma, y ellos dirían, o ellos tienen una forma de responderte online, ¿no? Creo que hace falta todavía mucho desarrollo. Creo que aquí lo que hay que crear es un buen reglamento aunado a una tecnología, por ejemplo, con los contratos inteligentes, que esto se pueda ejecutar de forma automática, ¿no? Yo creo que los dos centros de arbitraje pudieran apoyar una iniciativa de este tipo. Creo que con eso concluyo. La idea era darle un tipo de píldoras de qué son la resolución o las plataformas de resolución de conflictos en línea, y abrirles el apetito a ver si alguien se anima a iniciar este tipo de desarrollo. Creo que ya el tiempo me concluyó, y le doy la palabra al doctor Ramón Escobar de nuevo. Asael, como siempre, excelente en estos temas que muestran el futuro y el porvenir del arbitraje y, bueno, del derecho, ¿no? Y la resolución alternativa de conflictos. También en nombre de todos, de todo el mundo del arbitraje, nuestros mejores votos por esa nueva etapa, tanto tuya como de tu socio Rodrigo Leperbanche, en su propio escritorio de abogados, ¿verdad? Que nuestros mejores deseos. Gracias, Ramón. Ahora vamos a dar la palabra al último de los participantes, los expositores del día de hoy, el ingeniero Luis Daniel Beaupertuis, quien nos honra con su presencia y además está iniciando una nueva expresión y una nueva sección en nuestra revista Marc, que es la sección sobre arbitraje de construcción. El arbitraje de construcción, si uno ve el arbitraje mundial, el arbitraje de construcción es esencial en cualquier sistema de derechos y sistema inclusive de arbitraje. Los grandes y los icónicos casos de arbitraje han sido arbitrajes de construcción. Valga citar, por ejemplo, el famoso caso del Canal de la Mancha. Fue un arbitraje de construcción, y así los más icónicos, ¿no? Venezuela no es el caso, no es la excepción, perdón. Hoy se están viendo una serie de arbitrajes de construcción importantes, y los parámetros, los principios del arbitraje de construcción son importantes para todo tipo de controversias, para las controversias comerciales, y los resultados de esos arbitrajes apoyan y ayudan a avanzar el derecho. Con esto quiero presentar al ingeniero. El ingeniero es Luis Daniel Beaupertuis. Es ingeniero civil, egresado de la Universidad Metropolitana, tiene una maestría de ingeniería gerencial de la misma universidad. Se graduó adicionalmente con honores, es especialista en planificación y control de obra, es profesor agregado en la Universidad Metropolitana, es miembro de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Tasación, es experto en resolución de conflictos en obra de construcción y es director y socio fundador de Ingeniería Blanco. En los grandes arbitrajes, en el mundo del arbitraje, participan no solamente abogados, sino ingenieros. En muchos casos los ingenieros inclusive pueden ser hasta miembros del panel arbitral. En muchos casos de arbitraje los ingenieros, no tienes que ser abogado para ser árbitro, y me atrevo a decir que siempre la participación de los ingenieros, ya sea como expertos o como inclusive como miembros del tribunal arbitral, es decisiva. Por eso para el CEDCA, para Benancham, es muy importante la inclusión de esta sección sobre arbitraje de construcción y tenerlo usted aquí hoy. Ingeniero, tiene usted la palabra. Gracias, Ramón. Gracias al CEDCA, específicamente a la revista Marc, por permitirme entrar en este mundo de abogados. Yo como ingeniero, sí pienso que de verdad
es necesario desarrollar cada vez más la especialidad de construcción dentro del arbitraje, así como está ya desarrollada en otros países de Latinoamérica. Perú, por ejemplo, la tiene muy desarrollada, México también. Entonces se ha convertido en una especialidad, igual como puede ser el arbitraje marítimo, por ejemplo, el arbitraje financiero, que debemos de verdad cultivar, y hemos aprovechado con este acercamiento del CEDCA tratar de llevar este tema a la exposición de todos y que todos podamos nutrir de alguna manera esto. Para mí, bueno, es una gran ventaja estar aquí rodeado de tantos abogados. Yo tengo mucha gente de la que aprender en ustedes. En cambio, ustedes de ingeniería, bueno, espero que pueda transmitirle algo, pero soy uno solo. Entonces, bueno, la idea aquí, como tú lo dijiste, es mantener ese artículo, esa sección en la revista Marc y hablar de algún tema de construcción, por supuesto, vinculado al arbitraje y que sirva de aporte de alguna forma para cuando nos rodeemos de más casos de arbitraje aquí en Venezuela o de forma internacional podamos participar más activamente. Bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a una presentación que más que una presentación es una guía de los puntos que quiero hablar. Entonces la vamos a ir viendo y conversamos sobre este aspecto. Voy a compartir, aquí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, la pregunta parece fácil y sencilla, hasta retórica, de cuándo se terminó una obra. Sin embargo, tiene unas implicaciones enormes. Estas implicaciones, ya va que por alguna no pasa. La pregunta es muy fácil, pero la respuesta, como les digo, es bastante compleja y difícil. Sobre todo, depende de los proyectos. ¿Por qué? Cuando el proyecto es sencillo o sobre todo está vinculado a un desarrollo urbano, bien sea un edificio de viviendas o de comercio, un centro comercial, todos estos casos normalmente hay que dar el certificado final de habitabilidad. Entonces, cuando la habitabilidad es emitida por el organismo municipal, es sencillo determinar que, bueno, que la obra se ha terminado al menos de una forma sustancial. ¿Por qué digo que es sencillo? Bueno, porque en este caso dependemos de un tercero. No depende ni del propietario ni depende del constructor. Depende de un ente que venga, haga una revisión y eso es santa palabra. Entonces ahí no hay mucha discusión de cuándo hay una terminación sustancial de la obra. En los casos de plantas industriales, de plantas del mundo del petróleo y gas, de infraestructuras pesadas o de complejas, se vuelve un tema bastante conflictivo, porque tenemos dos terminaciones claras que identificar: la completación sustancial de la obra y la completación final. Son dos fases diferentes. La primera se cumplen en ese orden. La completación sustancial se debe emitir un certificado, cumplir con una cantidad de requisitos que ya vamos a ver algunas cosas, y finalmente, después de terminar algunos puntos pendientes, se debe emitir la completación final. Luce sencillo, pero les digo que de verdad es un conflicto generalmente. Por eso nosotros en construcción siempre decimos que las obras no se terminan, se abandonan. Porque el final se vuelve infinito. O sea, siempre hay algo pendiente, el propietario quiere que antes de que te vayas termines algo. Entonces, de verdad que uno dice de manera jocosa que bueno, que tú no te puedes terminar la obra, lo que puedes hacer es abandonarla. Pues si no, te quedas ahí para siempre. Una terminación, un certificado de terminación sustancial más una lista de puntos pendientes terminada es lo que nos lleva a un certificado final. Pero ¿qué pasa? Los requisitos para la emisión de este certificado sustancial, de acuerdo por lo menos con el contrato FIDIC que usan los bancos, los organismos multilaterales. Ustedes saben que hay todo un arcoíris FIDIC de tipos de contratos, el amarillo, el gris, el rojo. Hay una emisión FIDIC que es específicamente para usarla por los organismos multilaterales, que realmente es una adaptación del rojo con algunas variaciones. Allí hablan de que las condiciones para la emisión de esta terminación sustancial tiene que ser que la obra se pueda utilizar para su propósito. Eso se explica por sí solo. Pues si es una planta, bueno, que va a producir cabillas, la planta tiene que ya estar habilitada para producir cabillas, pues, para ese momento. Que se hayan superado todas las pruebas que hay que hacerse en el campo y que se hayan emitido los certificados de estas pruebas. Puede sonar sencillo, pero
la superación de una prueba es una cosa y que el propietario emita el certificado correspondiente a todas esas pruebas es otra, porque hay una documentación muy pesada, muy densa en muchos casos que hay que someter para obtener el certificado final. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parte de la completación sustancial? Porque uno puede decir, bueno, vale, pero dejamos que termine la obra y ya, en algún momento decimos, no, la práctica, las mejores prácticas te dicen que tú tienes que tener primero una terminación sustancial. ¿Por qué esa terminación sustancial? ¿Qué define? Que el cliente toma posesión de la obra. Que los periodos de garantía de los equipos que están inmersos dentro del proyecto, comienzan las garantías de los equipos y de la construcción como tal. Un aspecto importantísimo es que cesan las aplicaciones de nuevas multas. Después que el contratista obtiene el certificado de completación sustancial, ya no se deben aceptar más multas. Claro, un contrato puede cambiar y puede decir alguna cosa diferente. Estoy hablando de las prácticas comunes o de las mejores prácticas que uno se ha topado. Los riesgos de pérdidas de la obra pasan al cliente. Todo lo que había sido supervisado, todo lo que había sido custodiado por el contratista, su gente, pasan ahora a manos del cliente después de que se emite el certificado de completación sustancial. Y se inicia el cierre administrativo. Entonces, como ven, es un paso importantísimo, es un paso que a los propietarios les cuesta dar por todas las implicaciones que hay. Entonces, ¿qué es lo que se debe realizar después de la completación sustancial? Después de la completación sustancial se debe emitir entonces lo que se llama un punch list. El punch list es la lista que tiene todos los puntos pendientes que quedaron en el certificado de completación sustancial. Lo que sucede es que el agua es turbia en ese caso, ¿no? No hay una determinación inequívoca de establecer la certificación sustancial de la obra, porque el cliente, como les digo, se trata de cuidar mucho, se trata de proteger mucho, y por el contrario el contratista trata de deshacerse de una vez de esto y salir de la obra lo antes posible. Entonces empiezan los temas conflictivos que generan, son fuente amplia de reclamos. El tema en mi artículo de la revista era tratar de hacer una propuesta de cómo se puede simplificar o cómo se puede minimizar de alguna forma estas grandes dudas que surgen en ese momento. Entonces, por eso en el artículo yo me concentré en una propuesta que, bueno, que he ido desarrollando en base a las lecturas y en base a la experiencia. Vendría dada por lo siguiente. Ese punch list que se genera cuando se emite el certificado de completación sustancial, que nos lleva a emitir el certificado de completación final, debe tener unas condiciones. Incluso el punch list no solamente se usa en ese caso, el punch list se usa previo también a la completación sustancial, tratando de enfocar, tratando de llegar a puntos comunes, coincidentes entre propietario y contratista, de ver, bueno, ok, lo que necesitamos para emitir la completación sustancial es esto, taca, 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 taca. Y después de que emites la sustancial, haces una nueva punch list para la otra. El tema es definir qué forma parte de un punch list y qué no forma parte de un punch list para poderlo emitir. Una de las características que debe tener esas actividades es que no sean actividades condicionantes para el arranque de la planta, por ejemplo. Si es una actividad que falta el tablero principal de control, bueno, eso no es una actividad de punch list, es una actividad importantísima dentro de lo que debe ser el desarrollo de la obra. En el punch list nos debemos encontrar con actividades que de verdad no sean fundamentales, porque esas ya se deben haber realizado. Otro punto interesante sería establecer una duración máxima de las actividades de punch list. Es decir, si todavía falta hacer eso se puede poner uno de acuerdo al principio. Entonces, incluso contractualmente se puede especificar y ayuda bastante al tema. Uno puede decir, mira, los punch lists no van a estar compuestos por actividades que duren más de 5 días. Si hay actividades pendientes que duran más de 5 días, entonces no se emite el punch list todavía te queda trabajo. Entonces no puede decir, bueno, vamos a decir que 5 días es la duración máxima que puede tener una actividad para formar parte de un punch list.
Insisto, si es una actividad que va a durar un mes, bueno, no, entonces ya eso no es punch list, eso es otra cosa, eso tienes que todavía hacer la obra, no es el momento de emitirte el certificado de completación, no es el momento de emitir una lista de puntos pendientes porque todavía falta obra. Igual que en las actividades se le puede asignar una duración máxima, por ejemplo, de 5 días, 1 día, 2 días. Ese conjunto de actividades de punch list también debe tener una duración máxima. Entonces a lo mejor podemos decir, miren, ahí entran actividades que en su conjunto se pueden realizar en un mes. Si el conjunto de las actividades tarda 6 meses, bueno, entonces no hagas el punch list todavía, sigue ejecutando tu obra. Por supuesto deben estar de mutuo acuerdo, eso no es una parte de mi propuesta, eso es una cosa obvia, es una cosa que siempre tiene que estar en el tema, pues, ¿no? Lo que sí es algo que por mi tema de avances de obra, es posible determinar un porcentaje de avance de obra a partir del cual se emita o se prepara un punch list para la emisión del certificado de sustancial o de completación final. ¿Por qué? Porque todo es medible. En la obra todo, absolutamente todo es medible. Y se mide hasta cierto nivel de detalle. Pero se puede llegar a un nivel de detalle más interesante con las actividades finales de la obra. De manera que el contrato puede quedar expresado. Cuando alcancemos el 99.2% de avance, se podrá emitir un punch list. Oye, eso ayudaría mucho a definir, te ayuda a ubicar, te ayuda, ya es una decisión, una instrucción clara a partir de cuándo puedes hablar punch list y antes de eso no puedes hablar. Entonces elimina muchas discusiones. ¿Por qué? Porque es un número. Entonces, ese número ha venido desarrollándose a lo largo de toda la obra, ha tenido 20%, 25%, 30%, y ya hay un conocimiento claro de lo que expresa ese número, porque hemos vivido en la obra todo el tiempo con ese número. Y las dos partes han estado de acuerdo desde el principio, cuando se establecieron los pesos para las actividades, y cuando se empieza a dar, bueno, cada vez que se emite el reporte, si el contratista dice el porcentaje de avance es 42.5%, y el propietario lo acepta, está aceptándose 42.5. Por lo tanto, no habría ninguna razón para no aceptarlo el del 99.2% o 98%, cualquier cifra que se llegue a un acuerdo. Entonces, es un punto interesante. No es fácil llegar a un nivel de detalle tal que se logre en eso, pero sí es posible. Digo, no es fácil, pero es más fácil, es menos traumático hacer eso que llegar al conflicto después. Entonces, si se logra establecer un buen mecanismo de avance de obra, si el contrato indica que se debe tener un avance de obra que mida hasta 2 decimales, que mida cierto tipo de actividades, se pueden evitar grandes conflictos. Seguro es menos traumático establecer ese porcentaje de avance y llegar a un acuerdo con él que lidiar con todos los conflictos que vamos a tener después. Parte del asunto de las entregas, porque yo digo que todo es medible, pero todo es medible en la medida que esté previamente definido. Una cosa que no se suele definir desde el principio y que también ayudaría mucho a definir es los documentos que tienes que entregar. El contratista, digo, los documentos que tienes que entregar. Porque no piensen que una prueba es una prueba, bueno, sí, dio la presión suficiente o no dio la presión suficiente. No, eso acarrea cantidad de cosas. Porque el agua para la presión tiene que estar limpia, la soldadura tiene que estar hecha, el tubo tiene que estar pintado, tiene que estar etiquetado. Hay una cantidad de cosas que implican la liberación de una actividad. Entonces, toda esa documentación asociada, muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, no está definida previamente. Entonces empiezan los conflictos. Bueno, no, ya yo te entregué esto y esto, lo otro. Ay, el otro dice, no, pero es que te faltó entonces además la foto del manómetro que indicaba la presión. Oye, pero es que tú no me habías pedido antes la foto del manómetro. Bueno, sí, pero es que ahora me la tienes que entregar la foto del manómetro. Entonces ahí empieza una cantidad de cosas que entras en unas arenas movedizas, que nadie va a poder salir de allí. Y entonces uno va a decir una cosa, el otro va a decir otra, y lo que estamos haciendo es hundiéndonos cada vez más en el tema. Entonces, esos documentos debieran estar definidos en una partida. La partida de entrega de documentos. Entonces pones abajo la lista larguísima de documentos que tienes que entregar y así no hay discusión. Este lo entregaste, este no entregaste. Y incluso esa lista, esa partida tiene su propio peso y tiene su propio avance que colabora, que aporta al avance general del proyecto. Entonces, para probablemente alcanzar el 99%, tienes que haber emitido los documentos en su totalidad. Entonces, te eliminas una serie de discusiones importantes en eso.
Entonces, esto era el objetivo del artículo, era un poco tratar de proponer y discutir y analizar, que llegue al tema amplio de discusión para ver hacia dónde se puede ganar espacio allí. ¿Qué es lo que no debe suceder? Bueno, que las condiciones para entregar el certificado o para emitir la lista de punch list sea apreciativo. Ah, yo creo tal, no, yo no lo veo así. No, pero es que yo interpreto que sí, yo interpreto que no. No debería ser apreciativo. Por eso es un poco la propuesta en el índice. Un criterio fundamental que tiene que haber aquí, en estos casos, es que lo mínimo no puede entorpecer a lo máximo. Ustedes lo saben mejor que yo, jurídicamente hay un principio que se llama de minimis, donde te dice que, bueno, una cosa insignificante no me puede dejar de determinar algo. Y eso se refleja tanto en el monto de la tarea como en el esfuerzo de la tarea. Hay veces que la tarea, tú estás en una planta que cuesta 100 millones de dólares, oye, pero la tarea que te falta por hacer y que te tiene trancado, que no se han puesto de acuerdo, es de 1.500 dólares. Entonces, oye, eso no puede ser. O sea, tiene que haber un criterio distinto a ese, que una cosa que se hace en 1.500 dólares y que me tardo 3 días en hacerla, me esté privando terminar en la emisión de un certificado que me permite liberar garantías, que me permite una cantidad de cosas. Debe haber algo, eso se debe estudiar, de que no haya una desproporción, tanto en el monto como en el esfuerzo de completación de actividad. Y por eso va el tema de la duración. Si una actividad se puede resolver en un día, bueno, esa forma parte del punch y ya está. Pero no me prives de la entrega por esas cosas. Y o que las actividades sean, o sea, que estén allí en la lista, eso ya lo dije, sean irrelevantes, o sea, que las actividades que están pendientes sean irrelevantes para el arranque. Entonces, esa parte, digamos, tiene que ser también complementada, como lo dije antes, de que no puedes tener una actividad fundamental en el asunto. Entonces, bueno, yo no tenía más nada de qué hablar. El punto era hablar un poco del artículo. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Ustedes saben que los ingenieros somos un poco más parcos en el tema. Y bueno, traté de ir directamente al tema del artículo, que es de lo que se trata, digamos, esta reunión que tenemos hoy aquí. No, muy interesante, ingeniero. En verdad que nosotros en el comité de arbitraje estamos convencidos de que todo lo que ofrece el arbitraje y la cultura arbitral en Venezuela, que involucra no solamente abogados, sino ingenieros como usted, se puede internacionalizar y además tenemos la certeza que va a ser fundamental para la reconstrucción de nuestro país, indistintamente del resultado de la pugna política que hay. Vamos a dar unos minutos, tenemos 10 minutos para responder, hacer unas preguntas. Hay una primera pregunta del público, es que si pueden llevarse a arbitrajes conflictos en materia de inquilinato, si el contrato no existe o no, si el contrato no contempla el arbitraje. Si no contempla esta solución. Una segunda pregunta que viene siendo es cómo emplear TIC en el derecho procesal venezolano, cuáles son sus beneficios. Si alguno se atreve a responder, que le gustaría responder estas dos preguntas. Si nos da tiempo, yo tengo una serie de preguntas adicionales. Sí, sí, Ramón, yo creo que la segunda pregunta la puedo contestar. Es muy interesante. Los TIC son la tecnología de información y comunicaciones. Yo creo que ya existe en el derecho comparado, sobre todo en Latinoamérica, distintas aplicaciones, sobre todo en Argentina y Colombia, o distintos proyectos que han desarrollado esto en el marco de los tribunales ordinarios. Por ejemplo, en Argentina existe, ahorita les debo el nombre, lo voy a investigar, porque se me olvidó el proyecto que yo lo investigué en su momento. Había una herramienta que determinaba automáticamente la cuantía de las demandas. Es decir, si una demanda, por ejemplo, en el caso de los tribunales civiles mercantiles en Venezuela, para tú poder apelar ciertas materias en primera instancia requiere de que tenga una cuantía, o en el tema de casación, que son 3.000 unidades tributarias que hoy en día
con el valor de la unidad tributaria, no sé en cuánto quedará, pero existe una aplicación que ya te determina automáticamente que una cierta tipo de disputa, debido a su cuantía, no puede ser conocida en casación por no pasar las 3.000 unidades tributarias. Ya eso en el derecho comparado ya existe. Y eso es un ejemplo de miles de oportunidades que existen para implementar en este tipo de herramientas tecnológicas en el derecho procesal venezolano. Y bueno, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Adelante, no sé si alguien quiere más, alguien le gustaría participar, agregar algo o quieren responder la segunda pregunta. Bueno, Ramón, yo puedo decir, si entendí bien la pregunta, que si no hay compromiso arbitral, no puede haber arbitraje. Si sobrevenidamente pues las partes se ponen de acuerdo para que esa controversia o esa diferencia sea resuelta por medio de arbitraje o a través de una mediación, pues tendrán que convenir en ella, pues. Es lo que yo, si entendí bien la pregunta. Perfecto, excelente. Tenemos unos minutos adicionales y podemos hacer una serie de preguntas, ¿no? La pregunta, Fernando, es de cara a una posible reconstrucción del país, ¿qué podemos aprender en cuestión de un minuto? Una cosa que a ti que te llama la atención que podamos aprender del arbitraje en la antigüedad. Gracias, Ramón. Yo creo que lo que podemos aprender, lo más importante, es el respeto de la autonomía privada. Fíjense que yo terminé la exposición diciendo que durante la época del imperio, pues el emperador agarra todo el poder, le quita la autonomía privada a las partes y el Estado empieza a imbuirse dentro de todo lo que pasa alrededor de los ciudadanos del imperio. Y es cuando el imperio empieza a trastabillar y termina, por lo menos el imperio de Occidente termina cayendo. Ya esto lo trata de arreglar de alguna manera en el imperio de Oriente, que es el que subsiste, el emperador Justiniano, eso del siglo V, y lo arregla de la mejor forma posible, que es poniendo reglas claras incluso para la autonomía privada. Entonces, si nosotros no queremos que nos pase lo que le pasó al imperio de Occidente, que es terminar sucumbiendo como civilización, pues es siempre recordar que la autonomía privada es lo fundamental y la piedra angular que mueve no solo el comercio, sino la vida y la individualidad de todos nosotros. Estás en mute, Ramón. A la doctora Maricruz, uno de los temas que usted trató es un concepto jurídico indeterminado que al final es el conflicto de interés. ¿Cómo puede servir en cuestión de un minuto la mediación para tratar de determinarlo o por lo menos limitarlo? Hola, gracias. Yo creo que definitivamente si nosotros nos ceñimos a los principios que informan la mediación, que es la imparcialidad, que es la confidencialidad, que es la neutralidad, en esa misma medida nosotros indiscutiblemente vamos a poder evitar que se presenten esos conflictos de intereses, como en el caso concreto en el que yo traje a colación en el tema de hoy, donde es tan evidente que una de las partes forma parte también, en este caso voy a hablarlo formalmente, de la estructura organizativa de un poder de una de las partes que justamente se encuentra en conflicto. Pues yo apelo definitivamente a que cada día más se respeten y que nos ciñamos a los principios que informan a la mediación. La última pregunta es al ingeniero, es básicamente ingeniero. Nos están viendo varios abogados jóvenes que se inician en su carrera como árbitros, como abogados partes. Si usted tuviese que decirle en un minuto, explicarle la importancia del por qué ellos tienen que tener en cuenta, por qué es determinante el momento
de terminación de una obra, ¿cómo se lo explica? O sea, si le tuviese que dar un consejo en cuanto a la terminación de una obra desde el aspecto de vista del ingeniero para el abogado, ¿qué sería su consejo? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, sí, el tema es que la mayor parte de los conflictos de una obra tienen que ver con el tiempo. O sea, por supuesto el costo también, el alcance. Pero una inmensa mayoría de ellos tienen que ver con el tiempo de duración de la obra. Y si no tienes claramente definido cuándo termina ese tiempo, bueno, se te hace muy difícil y muy abstracto el reclamo asociado a eso. Entonces, la determinación de antemano de las reglas claras es lo importante. ¿Cómo vamos a definir cuándo termina la obra? Y como les digo, puede ser una lista exhaustiva de condicionantes, pero es importante tener esa lista previamente, durante la emisión del contrato. Lo más exhaustiva que se pueda. Nunca lo vas a lograr perfecta, pero bueno, te vas a minimizar una cantidad de reclamos importantes. Bueno, en el día de hoy hemos logrado algo que es básicamente muy difícil para los abogados, es terminar en tiempo. Estamos justamente terminando en la hora prevista. A todos además tuvieron oportunidad de responder las preguntas, y en verdad que el nivel, el aporte que cada uno de ustedes ha hecho es importante a nuestro mundo del derecho, y especialmente al mundo de resolución de controversias en nuestro país. Muchas gracias a todos por participar, por su aporte, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando hoy. Hasta el próximo comité, que están todos bienvenidos a unirse, y hasta nuestra próxima sesión de la revista Marx. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.